Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Alba y hoy haremos este pastel húmedo de chocolate con una crema también de chocolate deliciosa. Si quieres aprender los pasos para preparar este pastel, quédate hasta el final del video que te aseguro que no te vas a arrepentir. Para realizar este pastel no necesitas batidora. Con tener un batidor de mano es suficiente, queda muy esponjoso y es súper rápido de hacer. Y antes de seguir, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de mis próximos videos. Ahora sí, vamos con los ingredientes. Para la masa del pastel vamos a utilizar una taza de chocolate, media taza de azúcar, una taza de harina, media taza de agua, 3 huevos, media taza de aceite y una cucharada de polvo de hornear. Para humedecer nuestro pastel utilizaremos una taza de leche y media taza de chocolate en polvo. Y para nuestra crema utilizaremos una taza de leche y una taza de chocolate. Quiero aclararles que estas medidas son para ser utilizadas con chocolate en polvo. Si quieres utilizar cacao o cocoa, como también se le conoce, te recomiendo que veas el otro video que tengo aquí en el canal de la torta húmeda de chocolate, que esta sí la hice con cacao. Te voy a dejar un enlace aquí arriba o si no, aquí abajo en la descripción. El procedimiento es súper fácil. Juntaremos los ingredientes secos, azúcar, harina y cacao y luego vamos a incorporar los ingredientes líquidos. El polvo de hornear sí vamos a agregarlo al final. Una vez que tenemos nuestros ingredientes secos cernidos, podemos agregar los huevos y vamos a remover para incorporarlos poco a poco con la mezcla. Fíjense que tengo un batidor manual, es una torta que es súper fácil de hacer. Si no tienes batidora no te preocupes porque queda genial con el batidor manual, no hace falta batidora. Agregaremos el aceite, vamos a integrar y luego vamos a agregar el agua. Integraremos todos nuestros ingredientes y el último paso va a ser agregar el polvo de hornear. Fíjense cómo queda la mezcla de nuestro pastel de chocolate, ya se ve deliciosa. Ahora la voy a pasar a este molde de 20 centímetros de diámetro, está untado con mantequilla y chocolate. Lo voy a llevar al horno a una temperatura de 180 grados centígrados por aproximadamente 25 o 30 minutos. O también puedes hacer la prueba del palito, lo introduces y si está seco es porque ya la torta está lista. Mi pastel estuvo listo en 30 minutos, lo voy a dejar aquí reposando y vamos rápidamente a hacer una calda de chocolate para humedecerlo. Es súper fácil, solamente vamos a agregar la taza de leche y la media taza de chocolate. Vamos a llevar al fuego y a remover hasta que todo esté súper integrado.
No precisas que la calda hierva, es solamente integrar los dos ingredientes. Una vez que estén integrados ya lo puedes retirar del fuego y está lista para utilizar en el pastel. Voy a utilizar este palito para perforar el pastel, le voy a abrir algunos orificios para que la calda pase mucho más rápido y mucho más fácil. Ahora voy a mojar el pastel. Aquí estoy utilizando una cuchara porque siento que se me hace mucho más fácil. Este proceso consiste en agregar la calda para que todo quede bien húmedo. Vamos a colocar el líquido sobre todo el pastel. Y una vez que nuestro pastel ya tiene la calda de chocolate, podemos proceder a realizar nuestra crema, que es más o menos el mismo procedimiento de la calda. Lo único es que vamos a cocinarla por mucho tiempo más, aproximadamente unos 10 minutos. Vamos a comenzar con fuego alto y luego cuando ya todo esté bien integrado y esté más espesita, le vamos a bajar el fuego para que no se nos vaya a quemar. No puedes dejar de remover porque ya saben que el chocolate es un poco delicado y él tiende a quemar rápido. Entonces siempre tienes que estar removiendo para que no se pegue nada en el fondo de la olla. Yo voy a ir removiendo y removiendo para que mi crema de chocolate no se me vaya a pegar. Y voy a cambiar ahora a esta espátula porque siento que es mucho mejor para raspar las paredes de la olla y la parte de abajo. Miren la consistencia que ella tiene. Si se puede apreciar, ya está mucho más espesa, pero yo la quiero un poquito más. Entonces voy a dejarla por ahí unos 3 minutos más para que ella se ponga un poquito más espesa. Ya está la consistencia que quiero, entonces yo la voy a retirar de acá y la voy a pasar a un refractario donde ella pueda enfriarse mucho más rápido. Ella ahora, como está caliente, está más líquida, pero cuando ella tome temperatura ambiente va a estar un poquito más espesa. Y miren cómo queda nuestra crema de chocolate, está súper brillosa y miren qué espesita está. Ahora la vamos a agregar por encima del pastel para que quede todo súper cubierto de chocolate. Ya verán el resultado, que es una maravilla. Y ahora díganme si no les provoca meterse en la pantalla y pegarle un mordisco a esta torta húmeda de chocolate. Mira cómo pasa el cuchillo tan fácil, está esponjosa y suavecita. Es muy fácil y práctica de hacer y lo mejor es que es deliciosa. Y antes de comerme mi pedazo de pastel, los invito a que compartan mucho este video para que todo el mundo pueda hacer esta delicia. Los voy a dejar con estas imágenes y nos vemos en un próximo video.